Tres competidores principales en el mercado de serie caliente son Molinos Generales Kellogg's y Quaker. La ecuación a continuación demuestra la lealtad a la marca de un cliente descrito como una fracción de sus clientes existentes. Una ecuación que representa Molinos Generales de lealtad a la marca está a continuación dada por G de K, Q. Se nos pide que calculemos el punto crítico en la forma K, Q, G e interpretar el resultado. El primer paso es localizar los números críticos, que es donde los derivados parciales de primer orden son iguales a cero o no existen. Comenzamos por determinar el g parcial con respecto a k para encontrar el parcial de g con respecto a k con diferente g con respecto a k, tratando q como una constante que nos da 0 más 6 más 8. K menos 0 menos 20 q más 0 o simplemente 6 más 8k. Menos 20q. Y ahora tenemos que encontrar el g parcial con respecto a q. Ahora diferenciamos g con respecto a q, tratar k como una constante, que nos da 0 más 0 más 0 menos 40. Menos 20k. Más 90q o negativo 40. Menos 20k más 90q. Y ahora establecemos ambas ecuaciones iguales a 0, y resolvemos como un sistema de ecuaciones. Vamos a simplificar las ecuaciones. Vamos a dividir ambos lados de la primera ecuación por 2, que nos da 3 más 4k. Menos 10q es igual a 0, y vamos a dividir ambos lados de la segunda ecuación por 10, lo que nos da negativo 4 menos 2k. Más 9q es igual a 0, y ahora vamos a mover las constantes hacia el lado derecho. Para la primera ecuación vamos a restar 3 en ambos lados, lo que nos da 4. K menos 10q equivale a 3 negativos. Para la segunda ecuación agregamos 4 a ambos lados, lo que nos da negativo 2k. Más 9q equivale a 4 positivos, y ahora para resolver el sistema usando eliminación, si multiplicamos la segunda ecuación por 2 notamos cómo los términos k serán opuestos, así que ahora mantendremos la primera ecuación igual, y multiplicaremos la segunda ecuación por 2. Multiplicando la segunda ecuación por 2 tenemos negativo 4k. Más 18q equivale a 8 y ahora agregamos las ecuaciones juntas. 4k más negativo 4k es 0. Menos 10q más 18q es 8q. En el negativo derecho 3 más 8 es positivo 5. Dividiendo ambos lados por 8 tenemos q es igual a 5 octavos, por lo que para el punto crítico en forma de k, q, g ahora sabemos que q es igual a 5,8. Y ahora para encontrar k tomamos cualquiera de las ecuaciones, sustituyen 5,8 por q, y resolvamos para k. Hagamos eso usando esta ecuación aquí. Sustituyendo 5,8 por q, nos da 2k negativo más 9 veces 5,8 es igual a 4. 9 veces 5 octavos es 45. Octavos. Vamos a restar 45 octavos en ambos lados, lo que nos da negativo 2k es igual a 4 o 4 sobre 1 menos 45 octavos. Denominador común es 8. 32 octavos menos 45 octavos es negativo 13,8, lo que nos da negativo 2k es igual negativo 13 octavos. Para resolver para k multiplicamos ambos lados por negativo medio negativo, y media veces negativo 2 es 1 una vez. K es igual a en la derecha positiva 13,16. Ahora que tenemos los números críticos que necesitamos para encontrar la coordenada g, que es igual al valor de la función g de 13,16,58. Y ya lo configuré en la siguiente diapositiva para ahorrar algo de tiempo. G de 13,16,58 es igual a 15,16. Encontré este valor de función nuevamente sustituyendo 13,16 para k y 5,8 para q. Ahora que tenemos el punto crítico que necesitamos para realizar la segunda prueba parcial para determinar si tenemos un min relativo o un relativo.
Máximo para realizar la segunda prueba parcial, aunque necesitamos encontrar el segundo orden de derivados parciales. Comencemos por determinar el segundo orden parcial con respecto a K. Lo que significa que diferenciamos el primer orden parcial con respecto a K de nuevo, lo que nos da 8. También necesitamos encontrar el parcial mixto parcial G con respecto a K, luego con respecto a Q, lo que significa que diferenciamos el primer orden parcial con respecto a K con respecto a Q, que nos da negativo 20. También necesitamos encontrar el segundo orden parcial con respecto a Q, lo que significa que diferenciamos el G parcial con respecto a Q otra vez, que nos da 90. Y ahora calculamos el valor de D. D es igual al segundo orden parcial con respecto a K, que es 8. Veces el segundo orden parcial con respecto a Q, que es 90, menos el cuadrado del parcial mixto, que es negativo 20. Lo que nos da 720 menos 400, que es igual a 320. Así que ahora que sabemos que D es positivo, y el segundo orden de respeto parcial acá también es positivo, mirando nuestras notas sabemos que tenemos un mínimo relativo. Normalmente decimos que la ubicación sería el par ordenado K, Q, el primero, los dos primeros valores en el orden triple, y el valor de la función 1516 es el mínimo relativo real. Y ahora vamos a interpretar el significado de este resultado. Recordar que el valor de la función demuestra la lealtad de la marca del cliente descrito como una fracción de sus clientes existentes, porque tenemos un mínimo relativo de 1516. En el peor 1516 de los molinos generales de los comedores en serie caliente se mantendría leal a la marca. Esto ocurriría cuando 1316 clientes siguen siendo leales a Kellogg's, y 58 clientes siguen siendo leales al aviso cuáquero. Estos dos últimos valores son los valores de K y Q del punto crítico. Y luego una última cosa, vamos a verificar los resultados gráficamente. La superficie es el gráfico de la ecuación de lealtad de marca, y el punto bajo negro es un punto crítico que encontramos que representa un mínimo, y la orden triple para ese punto es 1316,58,15. 16. Espero que haya encontrado esto útil.